Hola, espero que se encuentren bien. Hoy junto a mi grupo hablaremos sobre la primavera de Praga. Antes de empezar, nos debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Dónde ocurrió este suceso? ¿Y dónde queda Praga? ¿Dónde ocurrió la primavera de Praga? Aquí vemos un mapa de Europa Central. Actualmente identificamos países como Alemania, Polonia, Austria, Hungría, Rumania y Bielorrusia. Pero nos fijaremos en estos dos países, Chequia y Eslovaquia. Vemos que la capital de Chequia es Praga. Ahora nos cambiamos a un mapa de 1960, pero seguimos en Europa Central. Vemos que ahora cambia a Checoslovaquia. Sigue siendo su capital Praga. Vemos también que colinda este país con la Unión Soviética. Ahora vamos a dar un pequeño contexto. En la primavera de Praga ocurrió en 1968. Al llegar al poder Dušek, impulsó más libertades en lo que llamó socialismo con rostro humano. Fue un periodo de liberación política y protestas masivas contra las restricciones que imponía la Unión Soviética, las cuales fueron frenadas por la URSS y el Pacto de Varsovia. En resumen, la primavera de Praga fue un periodo donde Checoslovaquia, un país satélite de la Unión Soviética, se rebeló contra él porque ya se habían aburrido de las restricciones que ponían. No podían viajar, no podían dar su opinión. Eh, pero a esto no le agradó mucho a la Unión Soviética, que junto al Pacto de Varsovia invadieron el país con poder militar. Personajes relevantes en la primavera de Praga. Alexander Dubček, líder del Partido Comunista Checoslovaco y figura central de la primavera de Praga. Su objetivo principal era implementar un socialismo con rostro humano, que incluía reformas políticas y económicas para otorgar más libertad a los ciudadanos. Gustav Husak reemplazó a Dubček y la mayoría de las reformas de la primavera de Praga, instaurando un periodo de normalización más represivo. Otros personajes importantes fueron Holdrych Cernik, primer ministro, y Václav Havel, un importante escritor y disidente que luego se convirtió en presidente. Hechos relevantes de la primavera de Praga. Enero de 1968. Dubček reemplaza a Antoni Novotny como líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, marcando el inicio de la primavera de Praga. Abril de 1968. Dubček presenta el programa de acción que incluía reforma económica y libertad de expresión y prensa, y la posibilidad de formar asociaciones políticas. Verano de 1968. Se produce un auge de la libertad de expresión con la aparición de revistas y debates políticos en los medios. 20-21 de agosto de 1968. Las tropas del Pacto de Varsovia, lideradas por la Unión Soviética, invaden Checoslovaquia para poner fin a la primavera de Praga. Reacción internacional. La invasión provoca condena internacional y descontento en varios países del bloque socialista, aunque no hubo una intervención militar de Occidente. Represión posterior. Se inicia un periodo de normalización con la destitución de Dubček y la imposición de un gobierno leal a la URSS. Impacto de Europa del Este. La primavera de Praga demostró la dificultad de reformar el comunismo desde dentro y consolidó la influencia soviética en la región. Legado. La primavera de Praga dejó un legado de lucha por la libertad y la democracia, que influyó en movimientos posteriores como la perestroika en la URSS. Resistencia pacífica. A pesar de la invasión, la población checoslovaca mostró una notable resistencia pacífica con manifestaciones y acciones de protesta. Ahora que ya vimos dónde ocurrió la primavera de Praga, ya vimos también personajes importantes y hechos relevantes, nos iremos al desarrollo de la primavera de Praga. La primavera de Praga fue un proceso de liberación política y protesta masiva en Checoslovaquia. Comenzó el 5 de enero de 1968, cuando el reformista Alexander Dubček fue elegido como secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, o en sus siglas
KSC y continuó hasta el 21 de agosto de 1968, cuando la Unión Soviética y otros miembros del Pacto de Varsovia invadieron el país para reprimir la reforma. La Primavera de Praga ocurrió en 1968 al llegar al poder Dubček. Impulsó más libertades en lo que llamó socialismo con rostro humano. Fue un periodo de liberación política y protestas masivas contra las restricciones que les imponía la Unión Soviética, las cuales fueron frenadas por la URSS y el Pacto de Varsovia. Las reformas no fueron bien recibidas por los soviéticos, quienes tras negociaciones fallidas en la ciudad checoslovaca de Bratislava enviaron 500.000 de tropas y tanques del Pacto de Varsovia para ocupar el país, una gran ola de migración para la nación. La resistencia se expandió a todo el país saboteando cualquier operativo soviético. Mientras que los soviéticos predijeron que llevaría 4 días dominar al país, la resistencia se mantuvo durante 8 meses, hasta que finalmente fue burlada por estratagemas diplomáticos. Hubo actos de violencia y varios suicidios, protestas por autoinmovilización, pero no hubo resistencia militar. Checoslovaquia permaneció controlada por la Unión Soviética hasta 1989, cuando la Revolución de Terciopelo finalizó pacíficamente el régimen comunista, las últimas tropas soviéticas abandonando el país en 1991. Roles de los países involucrados. La Unión Soviética desempeñó un papel central y represivo en la Primavera de Praga. En agosto de 1968 lideró la invasión de Checoslovaquia por parte del Pacto de Varsovia, para poner fin a las reformas políticas y económicas impulsadas por Alexander Dubček, que buscaban un socialismo con rostro humano. Polonia, Hungría, Bulgaria y Alemania jugaron un papel ambiguo. Aunque inicialmente tuvieron una postura de apoyo a las reformas de Alexander Dubček, finalmente estos 4 países participaron en la invasión del Pacto de Varsovia, que puso fin a la Primavera de Praga. ¿Qué consecuencias dejó este proceso? La Primavera de Praga dejó como principales consecuencias para Checoslovaquia la represión del gobierno y la sociedad, la revocación de las reformas liberales, el inicio de la normalización bajo la línea dura de Gustav Husak, el fin de la autonomía del país y un aumento del nacionalismo eslovaco, que finalmente llevaría a la disolución de Checoslovaquia en 1993, dando inicio a 2 países diferentes, por un lado a la República Checa y por el otro lado a la República Eslovaca. ¿Qué pasó posteriormente a este suceso? Tras la Primavera de Praga, Checoslovaquia entró en un periodo de represión conocido como la normalización, mientras que el resto del mundo fue testigo de la división de la izquierda, con algunos partidos comunistas europeos criticando la intervención soviética y otros apoyándola. El incidente también acentuó las tensiones de la Guerra Fría y llevó a la emigración de miles de checoslovacos, algunos de los cuales alcanzaron éxito en Occidente. El espíritu de la Primavera de Praga se revivió décadas después, con el movimiento de la Revolución del Terciopelo de 1989, que puso fin al dominio del Partido Comunista en Checoslovaquia. Me despido, esperando que esto les sirva para estudiar sobre la Primavera de Praga.